Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos con nosotros un programa que muchos nos habéis pedido, y es que al final, siempre que hablamos de invertir, de ahorrar, de sentido común, ya sabéis, mucho core, locos de Wall Street, una de las posibles inversiones que tocamos es la inversión en materias primas. Otra de las posibles inversiones que hablamos es la inversión en oro. Y muchos que estáis acostumbrados a invertir en bolsa, etcétera, etcétera, bueno, el oro, pero ¿cuál es el valor fundamental del oro? ¿Cuál es el valor intrínseco? ¿Qué me da invertir en oro? Invertir en oro, ya te digo que te da muchas cosas. Y para ello hemos ideado un vídeo resumen donde vamos a plasmar pues los 5 principales factores, los 5 principales puntos por lo que está bien que te puedas plantear una parte de tu cartera, dedicarla, invertirla al oro. Para eso ya sabéis que intentamos traer siempre las voces más autorizadas del programa FinTweet. Y si hay alguien en España, en Twitter, en YouTube, que de verdad en habla hispana debéis seguir sí o sí para saber de oro y de otras materias primas, ese es Dragón Oro Plata. Dragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, locos? Espero que estéis bien. Bueno, lo de voces autorizadas no lo sé. Yo, aficionado, inversor particular, vamos a dejarlo ahí, pero con mucho entusiasmo y mucha ilusión. Eso seguro. Para nada, para nada. Tú eres muy modesto, pero los que te siguen y los que conocen y los que no, ya desde aquí os digo que seguid el canal de Dragón Oro Plata para estar informado de todos estos temas. Ya saben que eres un gran experto. Bueno, y precisamente eso es lo que pretendemos, es decir, aquellos que queréis sentar las bases en para qué sirve invertir en oro, aquí le hemos pedido el favor al amigo Dragón que nos traiga un resumen y nos ha preparado esta slide. Así que yo estoy loco porque empieces a contarnos las razones para invertir en oro. Muchas gracias, Antonio. Bueno, las razones realmente abarcan prácticamente por 2.500 años, ¿no? El oro siempre ha sido dinero y siempre lo será. Da igual lo que se intente cambiar en diversos imperios, culturas, geografías. Yo creo que no ha habido ninguna cultura a nivel mundial que no haya dado valor al oro, ¿no? Siempre, incluso, por ejemplo, en Sudamérica, antes de la llegada de los españoles, pues ya el tema de, pues eso, del dorado, cómo enterraban a los reyes, o sea, o sea, en todos los lados, ¿no? De Asia, África. Entonces es algo inherente al ser humano, tiene un valor, yo diría, intrínseco que le ha dado más allá de lo que comentamos, ¿no? Culturas o época histórica. ¿Por qué? Bueno, pues por varias razones, porque es escaso, porque tiene una apariencia única, el brillo, por ejemplo, ¿no? Tiene también unas propiedades físico-químicas únicas que lo hacen perfecto para, pues bueno, monedas, para joyas, para, bueno, también para ser preservado. Es una cosa que aguanta durante el tiempo. Seguro que alguno habéis visto esas monedas de galeones hundidos 300 años bajo la mar y luego pues salir de la moneda impecable, hacerle soplar un poquito y salir la moneda perfectamente reconocible e impecable, ¿no? Luego también, pues bueno, pues que es fungible, ¿no? Una moneda de oro en mi bolsillo es lo mismo que una moneda de oro en el bolsillo de Antonio, si pesa lo mismo. O sea que básicamente eso es lo que nos ha llevado históricamente a siempre confiar el oro como moneda, como dinero, ¿no? Luego, evidentemente, tenemos razones, esas son las razones históricas, culturales, etcétera, pero claro, evidentemente aquí estamos al turrón, ¿no? O sea, aquí vamos a hablar también de lo que es ahora mismo, porque es un activo de valor. Yo siempre digo que complementario a todos los activos que podáis tener. Ya sabéis, por ejemplo, los locos son especialistas en temas de renta variable, ¿no? Valores, etcétera. Luego, pues colaboraciones, que si opciones por aquí, que si valores de mina. O sea, realmente es un activo complementario. Yo creo, sinceramente, que no debe ser nunca el activo central, ¿vale? Nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para la trinchera, pero nunca debe ser el activo central para, oye, voy a hacerme millonario con el oro. Ya os digo que eso va a ser algo complicado, ¿eh? Sí, es verdad. Te honra mucho eso, Dani, ¿eh? Te Eh, honra es que, es que, mucho. es que es cierto. No, Sí, yo tengo otros activos, yo tengo valores también, yo tengo propiedad claro. inmobiliaria. O sea, bueno, esto
¿Por qué? Pues seguramente porque valores, ya habláis vosotros que sabéis más que yo, de propiedad inmobiliaria, hay otros canales que hablan de propiedad inmobiliaria y bueno, a mí el oro, la verdad es que siempre me ha gustado, ¿no? Entonces dices, oye, pues voy a hablar de este rinconcito de mis inversiones, ¿no? Y por eso esta bueno, idea de compartir, pero a mí nunca me oiréis decir, "Ah, todo en oro, vende, vende, vende". No, 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 eso es una locura, ¿no? Yo creo que si el hombre es hombre, siempre va pues a progresar, ¿no? Y cuando hay una expansión, siempre busca una expansión económica y esa expansión económica normalmente se basa tal como está planteada el sistema monetario financiero actual, pues en una expansión clara de los mercados financieros, de valores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya os digo, el oro, todas las carteras, y aquí también, igual que puedo dar margen a decir, oye, mira, no, chicos, no compréis todo oro, no, no hace falta, no tal, siempre decir que para mí todas las carteras, sea cual sea el tipo de cartera que tengáis, sea cual sea vuestro perfil de riesgo, sea cual sea vuestros gustos, ese 10-15% yo lo dejaría ahí en oro, sinceramente. Luego podéis jugar lo que queráis con el otro 85%, pero de verdad que es un paracaídas de primera división. Eso sin lugar a dudas. Porque se comporta de muchas maneras, y lo vamos a ver ahora, de manera razonablemente diferente en unos escenarios financieros normalmente adversos. Es decir, el oro está claro que en épocas de expansión, pues oye, lo que hablamos, ¿no? No es el activo que mejor, desde luego, que mejor se comporta, pero en épocas difíciles o en épocas que no sean de expansión, que sean de estabilidad o épocas donde haya claras recesiones, donde haya anormalías o anomalías económicas, financieras, hiperinflación, estaflación, o sea, cosas raras, lo que no es estar dentro del libro, el oro es el que guarda todo, ¿no? Y ese 15%, tenéis ese 15-20% en oro, pase lo que pase con vuestra cartera, que podéis sacar un montón de rendimiento al otro 80 en épocas buenas, en épocas malas ese 20, os aseguro que va a salvar muchas cabezas, eso ya os lo garantizo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues hecho este preámbulo, ¿cuáles son las razones que nos lleva entonces, en tu opinión, las 5 claves para invertir en oro? Bueno, la primera es que nos sirve, como comentaba, avanzaba, de control de cartera, especialmente de valores. Nos hace un hedging, un balance, un equilibrio, un respaldo importante prácticamente ante cualquier, vamos a decir, nicho de inversión en valores. ¿De acuerdo? Tiene una correlación extremadamente negativa con el DXY, y esto es bastante intuitivo, es decir, con el índice dólar. Esto es súper intuitivo. Cuanto más le dan a la impresora, mejor se comporta el oro. Cuanto menos dólares hay, cuanto menos hay impresora, cuanto menos más vale el dólar, menos vale el oro en relación al dólar, ¿no? O sea, es decir, es básicamente la kriptonita. Tiene una correlación muy curiosa con el SP500, ¿vale? Aparentemente hay mucha gente, no, es que es inversamente correlacionado. Eso no es realmente verdad, ¿de acuerdo? Lo que sí que ocurre es que tiene una correlación bastante suave. Y además podemos decir que en el SP500, cuando tiene caídas potentes, el oro le sigue. Hay mucha gente que pues en Twitter, cuando ha habido estas pequeñas caídas o pequeñas grandes caídas de 300 puntos del SP500, oye, es que el oro también ha caído. Normal, porque el oro está de trinchera. Entonces los grandes fondos, que como os digo, muchos tienen ese 10-15% de oro, lo que hacen es vender liquidez para conseguir de ese colateral pues tener la liquidez necesaria para afrontar a llamadas de margen o pues hacer compensar pérdidas y un montón de historias. Con lo cual, la verdad es que el oro también baja, pero baja de inicio en el primer golpe. Luego, poco a poco, va recuperándose hasta que, mientras que el mercado sigue intentando retomar la confianza. Entonces, el oro siempre pues, se va construyendo poco a poco en un mercado bajista. Entonces, es decir, normalmente mejora el mercado bajista de cualquier valor o está usando índices de SP500, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya os digo, siempre es, yo creo, la primera cualidad del oro es ¿no? Que nos sirve para protegernos frente a
caída, sin decir que es inversamente tiene correlación inversa, que no es cierto. Esa sería la primera. Si vamos a la segunda, y aquí avanzamos, pues que tiene una cosa importantísima, que es importantísima, esencial, y yo diría que prácticamente única. No tiene contraparte, tiene riesgo cero. Qué bueno. ¿Qué significa tener riesgo cero? Significa que pase lo que pase, no dependes de alguien fuera más allá del oro. Es decir, si tú ese oro lo tienes en la mano, una moneda de oro, sea cual sea, esa contraparte no existe. Fijaos, un ejemplo muy tonto, pero muy obvio. Si tenemos una aureor del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Y lo tenemos en la mano. Esa contraparte que sería el Imperio Romano, teórica, ¿no? Que ha sido el emisor de esa moneda, ha caído hace, pues eso, 1800 años, 1700, ¿no? Unos cuantos. Unos cuantos, pero tu oro sigue ahí. O sea, va más allá de la contraparte. O sea, tiene riesgo cero en ese sentido, que no hay nadie que pueda hacer que ese oro deje de tener valor. ¿De acuerdo? Ni gobiernos, ni estados, ni nadie. Entonces, eso es lo que se llama pues, ausencia, riesgo de contraparte, riesgo cero. ¿Qué están haciendo ahora, por ejemplo, los bancos centrales? Aquí os he colocado un par de noticias, ahora muy recientes, de enero y ahora de abril, que no dejan de comprar realmente normalmente como sabéis, o si no sabéis os lo cuento, los bancos centrales compran, venden oro. Ya os acordáis, hace, pues creo que era 2008, 2009, Pedro Solbes pues vendió un montón de oro del Banco de España, seguramente por presiones de la Unión Europea. Hay mucha gente que le echa la culpa a él, yo digo, yo no lo sé, porque ya no tengo claro que nosotros tengamos mucho que decir en la parte económica de autonomía del país, ¿no? Pero bueno, vendió, ¿no? Entonces tienen ese poder los bancos centrales de vender y comprar. Entonces, pues las estadísticas desde el año 2018 son compradores netos. Es decir, están absorbiendo oro del mercado a la vez que imprimen moneda o billetes, papelitos, fiat, con sus quantitative easing y con todas estas cosas, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que no tengo claro que ellos crean en lo que hace. Mejor dicho, es un tema, haz lo que yo te diga y no lo que yo haga, ¿no? Muy Entonces, típico. muy típico eso. Y Muy entonces típico. dices, fijaos, o sea, es brutal comprando oro como si no hubiera mañana, ¿no? 2023, las compras en el primer trimestre más fuertes de por lo menos 10 años, pero es que 2022 ha sido salvaje también, un fin de año brutal en cuanto a la compra de oro. Están drenando el mercado. Entonces, es una cosa sencilla, ¿no? Si los que saben de economía compran oro, yo sinceramente haría lo mismo, ¿no? Sí, señor. Qué bueno. y luego también otro dato importante, y es que los bancos comerciales, ahora bajo las prerrogativas de Basilea III, tienen que tener unos ratios de endeudamiento, unos ratios de liquidez, etcétera, etcétera, ya muy marcados y bastante, vamos a decir, fijos y serios, no como hace unos años. Entonces, la gran novedad, una de las grandes novedades de Basilea III, que veremos cuándo se termina, porque ha habido varios retrasos en la parte de implantación, etcétera, pues nos da al oro una característica de Tier 1. ¿Qué es Tier 1? Bueno, pues Tier 1 significa que es igual al cash, a la liquidez, a la caja del banco, y es igual prácticamente al equity. O sea, fijaos, están respaldando, o sea, lo más importante que tiene el banco son el equity, el cash en efectivo y el oro, lo ponen Y el al oro. mismo nivel a la hora de hacer los ratios, ¿no? Y por supuesto distinguen muy claramente entre el oro físico y el oro papel. Que el oro papel ya sabéis cómo funciona, que bueno, pues lo único que hacen falta es más papel, pero que si son capaces del banco, el BIS, ¿no? El Banco International Settlements, es capaz de requerir este tipo de ratios y poniendo al oro como un activo tier 1 y volvemos a lo que comentamos de riesgo cero, pues importantísimo. Los bancos también Totalmente. querrán. Sí, sí, muy buena, muy buena. Fíjate que pienso en la ausencia de contraparte y es cierto lo que comentas.
Y se me viene a la cabeza que a lo mejor esto no lo cumple ni Bitcoin, ¿no? O estaría ¡Oh! ahí, ¿no? Ahí, Estaría ahí. Ahí, ahí. ahí está en el. Es De- cierto que no hay ninguno. Bueno, lo decía Yellen, ¿no? No pueden controlar Bitcoin más allá bueno, de cortar internet, ¿no? claro, Porque no hay un instituto, un estamento, algo que lo imita, porque no ocurre claro. de esa manera. Entonces es incontrolable y en esa parte, efectivamente, Bitcoin, efectivamente, yo creo sinceramente que tiene también contraparte cero. Luego otras cosas, y ahí ya podemos entrar en debates de pues, moneda, dinero, tal, no sé Sí, qué, sí, reserva de valores, sí. eso es otras batallas, pero en lo que es la parte de riesgo, de ausencia, mejor dicho, ausencia de contraparte riesgo, yo creo que sí, vamos, yo le daría ese valor, desde luego. Ujú. Muy buen este punto, ¿eh? No parece baladí, pero cuando rascas un poco, muy buen este punto, sí, señor. Totalmente. Luego, Pasa, otra cosa, o pasamos, mira, pasamos luego al tercero. pasamos al tercero. Luego, otra cosa que tiene importantísima el oro, liquidez máxima y un mercado global, que parece pues una obviedad, pero no lo es. O sea, tú vas con oro siempre lo digo, ¿no? Al sitio más remoto del mundo, a Manchuria, y vale. O sea, ahí ya digo que nadie va a pasar hambre ni sed ni va a dormir al raso con una moneda de oro en Manchuria. Incluso, y ya más allá, trasciende un poquito más incluso de los temas políticos. Si uno va a Corea del Norte, también tendrá valor el oro. O sea, en cualquier lado del mundo, por lo comentado en la introducción, ¿no? Que se le da un valor, pues eso, que trasciende geografías y trasciende sistemas políticos, económicos y sociales. Fijaos una comparativa muy curiosa que en 2020 el average daily trading volumes en dólares, evidentemente SP500, todos, ojo, todos los valores del SP500, pero el oro no se le queda corto, ¿eh? O Desde sea, luego. más que el Treasury Bill, más que los Treasuries de 1 a 3 años, más que el Dow Jones lo multiplica por 2 o por 2,5, que los bonos alemanes, o sea, es decir, tiene un mercado gigantesco y extremadamente líquido, con lo cual hace pues eso, que nunca te quedes tirado, ¿no? Nunca te quedes sin decir, oye, unos spreads brutales. Por eso, por ejemplo, en las compraventas, en el spot de oro, es de apenas un dolarcillo. O sea, es decir, entre el bid y el ask es mínimo. ¿Por qué? Porque tiene un mercado, una liquidez absolutamente brutal. Y eso también pues ayuda si en el caso de que queramos comprar o si queremos vender. Desde luego es una gran ventaja. Ujú. Punto también importante, liquidez máxima. Luego, también, y esto lo comentamos también en el inicio, curiosamente, aunque no tiene esa correlación negativa con el SP500 tan escandalosa, pero sí que se comporta en periodos de golpes, se comporta bastante bien. Fijaos en estos 3, 6, 9 periodos que nos comparten nuestros amigos de Gold Silver, pues ese P500 caídas desde el año 76, veis, caídas potentes de dos cifras, 19, 27, 33, 19, 19, 49, 56. O sea, realmente caídas notables y fijaos el Ujú. comportamiento del oro. Salvo en el del 80-82, que bueno, eso tiene, vamos a decir así, tema de los hermanos Hunt y de cuando hubo este tema de Silver Screw, que esa es la época. Digamos que hubo ahí distorsiones del mercado importantísimas. Ujú. Eh, lo demás siempre ha estado o prácticamente neutro, con menos 5%, o claramente en verde, pues 25, 12, 53. O sea que, bueno, que realmente se comporta de manera razonable. Fijaos también la plata, que lo hace mejor que el mercado, pero como sabemos, la plata es un metal primariamente industrial, no es un metal monetario. Ahora mismo los bancos no acumulan plata y los bancos centrales no acumulan plata. Fue dinero, ya no lo es desde los 60. Entonces, bueno, tiene un comportamiento que mejora el mercado, pero desde luego nada que ver con el oro. Porque, claro, muchas veces, sobre todo en las caídas, la plata prima su característica industrial. Entonces, si hay una recesión clara, habrá menos demanda de industria, con lo cual el precio cae, ¿no? Eso está así más o menos establecido. Y claro, la plata también se comporta, tiene una correlación con el oro bastante elevada, pero en los cortos plazos
normalmente se comporta con esteroides, es decir, si el oro sube un 1, la plata sube un 3, y si el oro baja un 1, la plata baja un 4, ¿no? O sea que Ujú. realmente cuidado con la plata, no confundir con el oro, parece que son unas inversiones iguales, no No, exactamente, no, no es así. no es así, por estas pequeñas peculiaridades. Sí es cierto que oro y plata pueden ser complementarse perfectamente, porque alguien puede pensar, oye, es que el oro, es decir, me aburro, ¿no? Porque el oro no te aburres porque lo que ha subido en estos años no te aburres, ¿no? Pero No dices, oye, debería. no debería, ¿no? Pero dices, oye, voy a dar un poquito más de sal y de pimienta a mi inversión en metales preciosos. Pues voy a buscar un poco de plata que creo que tiene más recorrido, cosa que creo que es cierta, ¿no? Que ya lo hablamos en algún episodio, ¿no? Pero, oye, puede servir. Fijaos también la gráfica de la derecha, muy curioso porque es el comportamiento en esta inflación. O sea, en periodos muy, muy, muy peliagudos de la economía americana y de la economía mundial, que en crisis del petróleo en 72, 74, 76, 80, que fue la primera y la segunda crisis del petróleo, donde bueno, pues, el suministro de energía era mínimo. Fijaos el petardazo del oro en esos periodos, frente a absolutamente todos los activos, o prácticamente todos los activos, que se iban al garete, ¿no? En esos 2 años. Por eso Fíjate, Dragón, perdona, sí, que se compara mucho. Veremos, el tiempo nos dirá si esa comparación era acertada o no. Este 2022, 2023, con la famosa década de las 70. sí, Y pues fíjate cómo lo hizo el oro, ¿eh? sí, y luego si luego se seguimos mirando y vemos cuál es el 2 y el 3 y el 4 y el 5, ya nos caemos, porque dices, el segundo es el oil, el tercero los barcos, el cuarto las armas y el quinto las minas, ¿no? Y dices, pues qué bien, ¿eh? Qué bonito futuro nos espera, ¿no? Jolines, Desde madre mía. luego. Desde luego que sí. Y bueno, pues bueno, pues lo dicho, ahí nos puede ayudar, ¿no? Si ese escenario de esta inflación y de periodo setentero nos toca, pues oye, podría ser interesante tener ya digo, esa pequeña reservita de oro, ¿no? Y luego el último, digamos, Uf, cualidad es que es un activo extremadamente discreto, hablo fiscalmente hablando, ¿no? No voy a revelar demasiado porque ya lo hablaremos en, en el curso de materias primas con los locos, pero digamos que si lo pensáis de esta manera, es posiblemente el único activo que una vez que lo adquiráis y lo tengáis en la mano, desaparece del sistema. Es decir, ha hecho pluf y se escapó. O sea, tú vas, compras quizá con una factura efectivamente en una tienda extranjera, una cierta cantidad de oro, en la cual no necesitas dar DNI, tienes una factura a tu nombre, pero sin DNI, tú tienes tu moneda, te la guardas y ese dinero ha salido del sistema. En ese momento nadie sabe que lo tienes, lo sabe la tienda, no lo tiene por qué saber nadie más, y cuando digo nadie más es familia, incluso la familia más próxima, gente de trabajo, porque tú, claro, te compras un coche, vas a trabajar, ya te ha visto todo el mundo con el coche, ¿no? Te compras una casa, ya te ha visto todo el mundo con la casa. Y cuando me refiero a todo el mundo, me refiero a amigos, parientes, envidiosos y Hacienda, ¿no? Y hasta ahí todo totalmente. bien. Y el último es el amigo más envidioso de todos, ¿eh? Exactamente, el último más envidioso del todo. Entonces, vamos a decir que es algo que es extremadamente discreto. O sea, lo compartes, lo que quieres compartir, lo que no lo quieres compartir y ya está. Efectivamente, tienen evidente, bueno, por decir que el oro no tiene IVA por una razón simple, porque no es ni un bien ni un servicio, es dinero, ¿no? Igual que los billetes de 500 euros no tienen IVA en sí mismos, ¿no? Pues al oro Claro. le pasa igual. Esa es la razón por la cual no tienen IVA. Pero bueno, más allá de eso, es eso, sale básicamente del sistema. Evidentemente, si lo quieres volver a aflorar otra vez al sistema, es decir, lo quieres vender, ahí sí que hay que hacer algunas cosillas, ponerlo plusvalías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, mientras tanto, nadie sabe que lo tienes. Y esto creo que es una ventaja
frente, por ejemplo, a valores ETFs, tal, ¿no? Que como bien sabéis todos los que nos estáis viendo, pues hay que dar cuentas a Hacienda periódicamente, ¿no? Tus movimientos, tus beneficios. Hacienda sabe perfectamente si tienes 500 acciones del Santander y seguramente le dará pena, pero bueno, en fin, sabe perfectamente la cartera de cada uno, sabe perfectamente los ETFs, sabe perfectamente todo, incluso sabe, pues eso, si tienes un coche o no, porque pagas impuesto de vehículos, sabe si tienes una casa o no, pagas IBI, o sea, es decir, todo lo saben. Y esto, pues no. Y hasta ahí lo dejo. Hasta ahí lo dejo. Pues ya que le ha dicho Dragón, lo recuerdo yo. Es decir, ha citado que va a contar la inversión física precisamente en el curso de materias primas damos conjunto con Charlando de Minas, Sargento Hathaway, Dani Castrillejo. Y es que ya pensamos en un profesor para que explicara la inversión en materias primas, en concreto en oro, plata y física, y ahí es que todos los caminos, ya que tú has citado Roma, pues todos los caminos llevaban a Roma y estaba claro que tenía que ser Dragón Oro Plata. Muchas gracias, Dragón, por la charla. Yo creo que han quedado claros los principales puntos para invertir en oro, lo que tenéis que tener en cuenta. Ojito con el 5. Toda esta charla daría para, si empezamos a analizar cada una de las distintas motivos, daría para muchos submotivos y muchas ramificaciones, porque claro, también sería muy curioso explicar esa conjunción, o muchas veces hay, de invertir en ETF, fondos que respaldado por plata física, y juntamos ahí ya unos con otros, ¿no? Pero bueno, el objetivo de la charla era resumir los que para uno de los mayores expertos, como decía, que es Dragón Oro Plata, son los principales puntos que deben llevar, como él ha dicho al principio, a que te plantees tener una parte de tu inversión en oro como una especie de paracaídas virtual, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, totalmente. Vuelvo a incidir. Lo ideal es tener una cartera diversificada, una cartera donde se toque dentro de empresas atractivas, evidentemente todos los palos, buenas empresas de energía, buenas empresas de inversión, buenas empresas de retail, bueno, pues todo. Y luego, aparte de eso, tu 15% en oro, ¿no? Yo creo que es esencial y que son partes totalmente complementarias, ¿no? Por eso está digamos, bueno, pues colaboración, amistad con los locos, ¿no? Que me permiten, pues eso, hablar de ese pequeño 15% potencial de vuestras inversiones. Muy bien, pues el placer ha sido todo nuestro. Te damos las gracias. Ya sabes que esta es tu casa, Dragón, y un placer como siempre. Y Bueno, desde muchísimas aquí, gracias a todos. gracias. Desde aquí nos despedimos. Ya sabéis, seguidnos para más programas y si no queréis quedaros sin informaros de nada, daros la campanita para que os avise con nuevos vídeos. Chao, hasta ahora.